Vamos a recibir a quien es nuestra invitada, la diputada Gabriela Troiano, diputada del Partido Socialista. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lorena? Mucho gusto, encantada, ¿eh? Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, muy bien. lo primero que quiero preguntarle tiene que ver con parte de esto que por ahora es un rumor, pero sí hay una certeza que tiene que ver con la presentación del presupuesto. Cada año tiene que hacerse el 15 de septiembre por ley, ¿no? Es así como está dispuesto en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que ustedes esperan que pueda llegar a ocurrir en el Congreso con este nuevo presupuesto? Bueno, en realidad el presupuesto es bastante cerrado, o sea, es muy difícil poder interpretar el presupuesto y en general el tiempo de aprobación es muy pequeño. Así que, sinceramente, hasta que no lo veamos, no estamos en condiciones de poder decir nada, más que los rumores que muchas veces llegan antes a través de los medios que por el propio Congreso de la Nación. A propósito de eso, me gustaría que podamos compartir una placa que preparamos sobre aquellas cosas que parecen estar dentro de lo que podría llegar a ser parte de este presupuesto, incluso entendiendo que se habla por allí de que podría ser elaborado no solamente por el ministro Axel Kicillof, sino también en compañía de, por ejemplo, la ministra Batakis de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que podría colaborar en algo si es que finalmente Daniel Scioli es el presidente de la Nación. Si le parece, compartimos esa placa y vamos desarrollando algunos de los puntos. Bueno, yo no la voy a ver nada más, ¿eh? No tengo baja visión. No hay problema, la vamos a leer entre todos y la vamos analizando. Bueno, allí la tenemos. ¿El próximo presidente contará con leyes clave? Es la pregunta que nos hacemos. Y vamos a comenzar por el primero de los ítems, que tiene que ver con el impuesto al cheque. Se estima que recaudaría unos 100.000 millones de pesos en el año 2016, en realidad son unos 92.000, es un poquito menos de 100.000 millones de pesos. Y es una de las cuestiones que ha sido puesta sobre relieve, discusión, además, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, porque esto data de la época de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Claro, y una de las grandes cuestiones que tiene el impuesto al cheque es el tema de que es muy bajo el porcentaje de coparticipable que tiene ese impuesto. Claro, es el 30% solamente para las provincias y el otro 70% lo maneja la Nación. Eso nosotros venimos planteando la necesidad de que todo sea coparticipable, porque justamente hace a la organización federal de nuestro país. En una tendencia de descentralización tendríamos que aspirar a no concentrar cada vez mayores cantidades de dinero en el gobierno nacional, sino distribuido entre las provincias. Vamos a ir al otro punto y después analizamos todas las cosas en su conjunto. Bien, porque perdón. Me parece que... No, porque además creo que hay una cuestión de globalidad en términos de aquellas leyes que podrían ser derogadas. El segundo de los puntos, vamos a ver la placa. Bueno, allí está. Es la Ley de Emergencia Económica que permite reasignar partidas de obras y bienes de capital, y lo vamos a sumar a la Ley de Superpoderes, que permite, entre otras cosas, reasignar todo tipo de partidas de manera discrecional. Con lo cual, digo, con estas dos cuestiones sumadas a la derogación, si es que esto efectivamente se llega a decidir con este nuevo presupuesto del impuesto al cheque, hay allí una serie de cuestiones que han sido reclamadas por la oposición, no han sido tenidas en cuenta por el oficialismo a lo largo de los últimos 12 años, sin embargo ahora aparecen como posibles. ¿Cómo se para o cómo se pararía la oposición frente a esto? Que fue un reclamo, pero que ahora podría dejar también, de alguna manera, complicado en términos de la disposición de los presupuestos a futuro al próximo gobierno. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Bueno, yo creo que esto es algo sistemático, no es de ahora, sino que hay, el gobierno nacional tiene una continua situación de no reconocer la iniciativa en la oposición. Entonces, con este discurso deja que pase, como seguramente debe estar en la placa de impuesto a las ganancias. Yo digo, a mí me pasó algo muy particular con un proyecto de ley que presenté con el tema de las garrafas o el gas... social. Claro, Sí. Exactamente, que planteaba que se declare servicio público, que se modifique la ley, se declare servicio público, que era un pedido que en su oportunidad había hecho Héctor Polino y que lo siguió planteando desde Consumidores Libres. Y decimos que lo que se logró es cambiar el sistema de la garrafa social a un monto fijo, a que se le dé directamente el dinero a las personas que lo van a utilizar. Que si bien tuvo otras complicaciones, pero es como que es sistemático el tema de no reconocer en la iniciativa en la oposición. Yo creo que esto acá
es una cuestión que más allá de lo que nosotros como oposición podamos decir, ya los dijimos, ya los planteamos, es una cuestión de la gente que tiene la posibilidad ahora en octubre de elegir, de poder también digerir, digo yo, un poco lo que plantea el gobierno nacional y ver que no todo es tan bello como lo plantean, sino que realmente cuando el agua llega al cuello, como nos pasó acá en la Ciudad de La Plata, vemos que algunas cosas se empiezan a mover y que en realidad con un país tan rico no necesitamos llegar a ese extremo. En un país donde durante tantos años tuvimos un superávit por todo el tema de la soja, realmente la situación en que se encuentran los pobladores de la provincia de Buenos Aires con un 34% de las familias bajo la línea de pobreza realmente es algo que es para ver, ¿no? Ahora, en donde Scioli tiene algo que ver. Pero, diputada, yo lo pienso en términos de dónde se para la oposición frente a algo que termina siendo una gran paradoja. Porque por un lado, desde la oposición se puede plantear desde este lugar, ¿no? Digo, el gobierno no ha hecho caso o ha hecho caso omiso a estos pedidos acerca de que algunas de las leyes fueran derogadas. Pensar en la emergencia económica cuando se supone que el discurso oficial o el discurso del gobierno es que la economía está bien. Pensar en la ley de impuesto al cheque cuando se supone que fue algo que fue pensado para un momento de emergencia. Y digamos, la misma coparticipación, la misma ley de coparticipación, la 23.548, fue creada en forma transitoria en el año 88 y ya hace 25 años que está y sigue. Sí, de todas maneras la coparticipación es supongo que va a ser un debate bastante más profundo si es que algún día se llega a debatir la coparticipación en el Congreso. Pero pensaba en esta paradoja. Digo, el pedido durante mucho tiempo por parte de la oposición para que estas cosas que parecían inconsistentes con el discurso del oficialismo se derogaran de una vez. Bueno, ahora aparecen planteadas desde otro lugar, desde el lugar de, bueno, nos están poniendo una especie de coto a la hora de trabajar a futuro al que sea el próximo gobierno. ¿Dónde se van a parar? ¿Van a votar a favor o van a votar en contra? Porque si votaran en contra estarían siendo de alguna manera contradictorios con el discurso que mantuvieron durante estos años pidiendo la derogación de estas leyes. Y si votaran a favor, probablemente también estarían planteándose la posibilidad de esta restricción en términos de dinero o de presupuestos con el que van a contar para el próximo año los próximos gobernantes. Bueno, yo creo que esto es... Yo creo que lo que uno... Por eso hay que ver después lo que llega, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces es a libro cerrado lo que se aprueba. Y como siempre está la posibilidad de reasignar partidas, después, por supuesto que si estamos de acuerdo, porque es lo que venimos planteando, lo vamos a votar a favor. De hecho, es algo que nosotros venimos haciendo, digamos, cuando hay cuestiones que surgieron de una iniciativa nuestra y aunque, digamos, no se ajuste el 100% a lo que uno desea, por eso hay la posibilidad de votar en general distintas leyes y en los artículos donde no estamos de acuerdo lo votamos en forma, digamos, contraria. Bien. Lo cual el espíritu de la ley, si se respeta, se vota a favor. Eso creo que es algo que nosotros venimos trayendo como una conducta, porque acá lo que se trata, o lo que dirimimos nosotros en el Congreso de la Nación, es decir, qué es lo mejor para el pueblo argentino, independientemente de quién lo canalice o no. Claro. Lamentablemente, el rol que desde el Ejecutivo Nacional se le da al Legislativo le hace mal a la República, le hace mal al conjunto de los argentinos. No es como, esto no es un partido de fútbol. Claro, ahora digamos, la oposición entonces, se lo pregunto a usted como diputada de la oposición, ¿no? Forma parte del socialismo, está muy cerca de Margarita Stolbizer apoyando su candidatura presidencial, pero pensaba, entonces la oposición está en condiciones o cree estar en condiciones de, si les toca gobernar, poder hacerlo sin impuesto al cheque, sin superpoderes y sin la posibilidad de la resignación de partidas a partir de la emergencia económica. Bueno, hay que hacer una asignación. Mira, con todo lo que se han robado en este país, se podría hacer, sería, digamos, ejemplificante que alguna vez la justicia termine los procesos de nuestros gobernantes y puedan devolver el dinero que se han llevado, ¿no? Con lo cual votarían a favor si esto fuera así, este tipo de derogaciones de leyes que han sido pedidos a lo largo de los últimos años por ustedes. Hay que verlas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está en la letra.
Siempre nos están, digamos, nos malacostumbran a votar por un eslogan, pero sin embargo, cuando después vemos el contenido, vemos que las cosas no son tan así. Entonces, yo creo que hay que poder desmenuzarlo antes de decir algo sin verlo, ¿no? Porque uno tiene que estudiarlo. Pero yo, basándome en nuestra manera de actuar, si nosotros estamos de acuerdo con el espíritu, no hay motivo para votarlo en contra, vamos a votar a favor. Bien. Y después hay cuestiones, digamos, que se vienen planteando que en realidad están en la Constitución del 94, el tema de la emergencia. No está en una ley, está en la Constitución. Eso hay que modificar la Constitución. Sin embargo, están diciendo que lo van a hacer. Querrán modificar la Constitución. Sí, pero la ley de emergencia económica es una ley, digamos. En la Constitución lo que se establece es cuáles son los momentos en los que se aplica una emergencia como la que se viene aplicando hace ya largos años. Yo quiero preguntarle un par de puntos más. Y después te digo una cosa también. Después de la composición o no del Congreso, como que después, conformado también, digamos. Sí, lo que pasa es que la votación va a ser antes, o por lo menos eso es lo que se espera, ¿no? Antes del 10 de diciembre. Tiene que entrar ahora en septiembre y probablemente con la idea de votar después del 25 de octubre, una vez que se conozcan medianamente los resultados. Hay un par de datos más sobre estas especulaciones que hay alrededor de la ley de presupuesto. Vamos a compartirlos para preguntárselos porque tienen que ver además con cosas que atañen a la provincia de Buenos Aires en particular. En primer lugar, bueno, la ley de presupuesto que aumentaría un 28%, sería de 1.6 billones. En el 2015 había aumentado un 45%, a diferencia de este año que se estipula un 28% más de presupuesto. Bastante poco respecto de lo que fue el año pasado. Y lo último, que es lo que sí atañe a la provincia de Buenos Aires. Se habla de actualizar el famoso llamado Fondo del Conurbano, ¿sí? Poder darle mayor autonomía al gobernador o al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, independientemente de quién sea, hablando de qué pasaría de 650 millones a 6.000 millones de pesos para obras de infraestructura. ¿Cómo vienen ustedes trabajando o si han trabajado acerca de la posibilidad de que se actualice ese Fondo del Conurbano? Bueno, nosotros tenemos distintas propuestas. Una propuesta la ha hecho el senador Linares, que es candidato a gobernador por nuestro espacio, en donde él ya venía planteando el año pasado la necesidad de liberar el piso que se le ha establecido, que le estableció Carlos Saúl Menem en el año 95-96, el piso de 650 millones. Levantar ese piso y fijar el del resto de las provincias, porque lo que se creó como un fondo específico para el conurbano termina siendo la provincia de Buenos Aires una de las que cobra menos que el resto. Claro. Entonces, porque se suponía que eso era para equiparar los puntos que se le quitaban de coparticipación a la provincia, cosa que después no, en la realidad no se terminó dando. En la realidad, este fondo del conurbano se crea tomando el 10% del impuesto a las ganancias. Como va creciendo, digamos, la cantidad de trabajadores que se van incorporando al cobro de impuesto a las ganancias, que es otro tema a debatir y que como oposición lo hemos planteado, está, digamos, ese valor ha quedado con un proceso inflacionario tan importante del país, el valor de la provincia de Buenos Aires ha quedado totalmente rezagado. Eso es así. De hecho, fíjense ustedes que la provincia de Santa Fe es una de las que hace juicio por todo el tema de la coparticipación. Y si hay algo que por ahí nosotros como oposición reclamamos a Scioli es por no enfrentarse con el gobierno nacional, no reclamar determinadas cuestiones que le harían bien a los bonaerenses, siendo que es una de las provincias que tiene el 39% de los habitantes del país, aporta con un 34% del Producto Bruto y además, digamos, tiene casi el 40 y pico % de industrias dentro del territorio nacional. O sea que en realidad es una de las provincias que más aporte que menos recibe en términos proporcionales. Digamos, ¿no? Fue, digamos, el tema del Fondo del Conurbano, que en su momento fue cuestionada su creación, termina, digamos, quedando absolutamente rezagada. Pero incluso
Aníbal Fernández en el año 2013, por un medio público, no sé, por una radio, plantea el tema y le cuestiona a la provincia de Buenos Aires el tema de la regresión, digamos, porque la definición de nuestro gobernador no fue exigirle al gobierno nacional la coparticipación que correspondía y el levantamiento del conurbano, sino que su decisión termina siendo la presión tributaria mediante ingresos brutos que pasa de un 53 sobre los contribuyentes. Exactamente. Claro. Entonces vuelve a recaer sobre los contribuyentes. Y esto, digamos, es una cuestión que termina sumiendo a la provincia en un déficit importantísimo. Diputada, ¿se va a debatir en algún momento la coparticipación en el Congreso Nacional? Y no sé, depende, realmente depende de que se lo proponga el Ejecutivo. Yo hasta lo que vengo viendo ahora es que en general se debaten los temas que se quieren debatir. No sé si ustedes recuerdan en algún momento, porque con la Constitución, que hay un artículo en la Constitución nueva, un inciso, en donde establece la necesidad que se reasigne la coparticipación, pero exige que todas las provincias estén de acuerdo. Esto hace que sea muy difícil que se cumpla. ¿Lograr qué? Lograr, porque si no, diríamos que para el oficialismo, que hoy tiene mayoría dentro del Congreso de la Nación, si quisiera sacarla, ya lo hubiese sacado. O sea que evidentemente también hay voluntades políticas en donde no hacía que esto se modifique. Poder modificar, se puede modificar, aunque sea, digo, por ejemplo, el tema este del piso del conurbano es algo que era modificable. Lo de la coparticipación ya es más complicado. Es más complejo. Es más complicado porque... Diputada, la última pregunta. Quiero consultarle, porque no puedo dejarlo pasar, acerca de los últimos episodios que han tenido en el centro de la escena a Mauricio Macri, o en realidad de la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a Fernando Niembro, que es el primer candidato de Cambiemos a ser diputado por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. En términos de estos contratos que no están del todo claros, ha habido allanamientos en el día de hoy y demás, sobre unos entre 21 y 24 millones de pesos que le habrían sido asignados del gobierno de la ciudad a Fernando Niembro, en realidad una productora que era de su propiedad. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen y qué han sabido sobre este tema? Bueno, sabido no mucho, pero yo lo que creo que es algo que lamentablemente los argentinos no estamos acostumbrados, porque no es así, no pasa, que la justicia tome esos hechos y los controles. Hay organismos que están encargados de controlar todas esas situaciones. Ahora, evidentemente alguien que basa su publicidad en la transparencia, en una nueva forma de gobernar, el mismo nombre, digamos, de la fuerza Cambiemos, yo creo que hay cuestiones que por lo menos se deberían dar a conocer y transparentar, ¿no? Poner al servicio de toda la población, y en eso cada uno de nosotros somos parte ciudadana como cualquier otra. Diputada, muchísimas gracias por haber haber venido. a ustedes. Gracias por Muchas este rato de gracias. conversación.